ese 0,001%. Si te comparas con la gente pues normal, vale, pero si te estás comparando con pues campeón del mundo, normalmente te acabas frustrando. Entonces, mejor centrarse cada uno en los objetivos que tiene una persona y lo que está dispuesto a hacer para llegar a ello. Yo lo veo así. Muy interesante eso que has dicho de que le puede venir bien para seguir en el largo plazo en el culturismo. Que bien explican las cosas siempre, Marc, coño. Sí. Vale, vamos. No sé si hay alguna pregunta, Marc, por Instagram. No sé si lo puedes ver tú más fácil que yo. Bueno, otro tema, y es ahí cuando entendemos más por qué hay que comer sano y no simplemente los macronutrientes. Marc, hablas en nuestro curso de experto en culturismo natural de por qué déficits de vitamina D pueden hacer que tengamos peor entorno hormonal y pueden entorpecer nuestras ganancias de masa muscular, que casi nadie se lo esperaba. ¿Cómo va eso, Marc? Pues bueno, al final la vitamina D justamente es una de las bueno, es que es una vitamina, pero tiene funciones de hormona, por lo tanto hay gente que le llama hormona porque, por ejemplo, está relacionada con la síntesis de testosterona. Entonces, si tienes una alimentación de poca calidad, también algo que no se suele hablar, pero también el tema de tomar el sol, muy importante, no solo para la síntesis de vitamina D, sino también para el bienestar general. Hay otros factores a nivel psicológico que afecta el tomar el sol. Y al final, pues eso, también a través del consumo que podemos tener a través de la dieta no suele ser tan alto. También por eso, en general, en invierno recomiendo la suplementación con vitamina D3. Por eso está muy relacionada con la síntesis de testosterona. Déficits de vitamina D se asocian con déficits de testosterona y bueno, pues ya sabemos la relación que puede tener la testosterona con las ganancias de masa muscular, la pérdida de grasa, etcétera, etcétera. Entonces, pues poco más a decir sobre ese tema. También podría tratar de muchos otros micronutrientes. Gente que se olvida del calcio. El calcio, pues por ejemplo, regula la contracción muscular y la liberación de glucógeno muscular. Tenemos el magnesio, que si tienes déficit, pues te van a entrar unas rampas ahí del carajo. ¿Una qué, Marc? ¿El qué? Unas rampas, como esas contracciones involuntarias de los músculos, muchas veces, sobre todo en verano, suelen ser por pérdidas excesivas de magnesio, calcio, potasio. Por eso también, ahora que empieza el verano, una recomendación para todos es que pongáis un poco de electrolitos o un poquito de sal en el agua del gimnasio para pues evitar esas pérdidas. Es muy interesante eso porque cuando yo no tomaba frutas y verduras lo veía como... No creo que sea tan importante, ¿no? Pero es que al final todos estos micronutrientes y minerales en conjunto y vitaminas en conjunto tienen un montón de funciones, ¿no? Entonces, si no comes fruta y verdura, casi que con total seguridad, si no te suplementas algún déficit, es muy probable que tengas, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la vitamina D, Marc, es que además, el tomar el sol realmente es muy, muy, muy probable también que si la mayoría que nos estéis escuchando seréis de España. Si sois de la parte de arriba de España en la que hay muchas nubes y en invierno hay más días nublados que soleados, es muy probable que tengáis déficit de vitamina D, porque también lo hablaban en un artículo de Natis en el que decían que las pocas horas de sol que hay en invierno casi que no son suficientes para que el cuerpo extraiga, y además en que en invierno tendemos a solo dar de cara al sol esta parte del brazo y la cara, lo demás lo tenemos tapado, entonces eso hace que todavía estemos reteniendo menos vitamina D. Entonces es muy probable, y además que es un suplemento bastante barato, ¿no, Marc? Sí, bueno, es un suplemento que, no sé, un botecito valdrá 20 euros y te dura más de un invierno, o sea, te dura un año, 20 euros al año. Yo creo que compensa bastante para
lo importante que es. Además, esto del invierno y la vitamina D es que la intensidad, por así decirlo, de los rayos del sol es baja en invierno y por lo tanto para sintetizar la vitamina D que necesitaríamos en invierno tendríamos que estar como hora y media tomando el sol de cuerpo completo. A ver quién se pone... En calzoncillos. Sí, a ver quién se pone en bolas en invierno a tomar el sol. No me jodas. En cambio, en verano, con 20 minutitos al día, incluso sin que sea cuerpo completo, quizás sin camiseta o así, con eso sería suficiente. Al final, la intensidad del sol y el tipo de piel es de las cosas que más determina la producción de vitamina D de una persona. Y Marc, ¿cómo es eso de que se supone que hay parte de todo lo que absorbes en verano que se pueden usar en los meses siguientes, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, la vitamina D es una vitamina que liposoluble, por lo tanto se puede almacenar cierta cantidad y creo en el hígado, si no me equivoco, y actúa como reservorio. Por lo tanto, durante cierto tiempo, por ejemplo, octubre, noviembre, diríamos que aún tienes reservas de vitamina D, pero aún así es algo que pues se va agotando y como es difícil tener hipervitaminosis, que es como exceso de vitamina D, te tendrías que suplementar mucha durante mucho tiempo. Entonces, yo al menos lo que suelo hacer es cuando realmente ya es invierno, eso que dices, hace frío, diciembre, finales de noviembre, yo ahí suelo empezar a tomar vitamina D3, también pues hasta octubre o así, si me puede seguir dando el sol, en verano he tomado el sol, pues cojo suficiente, pues a partir de ahí sí que lo vería interesante. También decir, hay gente que aun siendo verano no toma el sol. Si es verano pero no tomas el sol, probablemente sigas con déficit de vitamina D, o sea, que sea verano no hace que tengas vitamina D de golpe, lo que hace es que tomes el sol. Genial, buena aclaración esa. Y también tomar el sol, independientemente de la vitamina D, es una gran opción a nivel de salud. En el podcast de Gym Quit van muchos invitados que hablan de eso, incluso para regular los ritmos circadianos. Por la mañana se supone que es la mejor hora para tomar el sol. Y yo, como que siempre que puedo o siempre que voy teniendo oportunidades, intento estar en el sol. Sobre todo los días, cuando hay más días nublados es cuando más tienes que aprovechar. Exacto. También, bueno, creo que es una práctica muy buena, justo al levantarte, si puedes que te dé un poquito el sol, es como que te ayuda a como decir, vale, es como capta que es de día tu cuerpo. De la misma manera que, pues si tenemos luces del móvil o de lo que sea antes de irnos a dormir, eso nos puede hacer dormir peor porque nuestro cerebro está captando que aún es de día. Si te levantas y no te da el sol, pues de la misma manera tu cuerpo aún no pilla que es de día y le cuesta más. Y eso, la regulación de ritmos circadianos es algo muy interesante porque tomar el sol por la mañana puede hacer que duermas mejor por la noche. Y al final, pues es algo que se retroalimenta y acaba siendo algo súper positivo. Y otra cosa interesante sobre esto de la vitamina D, que lo comentas, Marc, es que a lo mejor algunos estudios hablan de que la vitamina D, según el estudio que han hecho, aumentan los niveles de testosterona. Claro, los frikis del entrenamiento que nos estén escuchando tienen que tener cuidado con esto, porque si te metes en el estudio, ves que eran personas que tenían déficits de vitamina D y por eso les elevó la testosterona. Personas que ya tengan niveles de vitamina D los mínimos que hacen falta, no les va a mejorar la testosterona, ¿no? Exacto. Esto es algo de lo que la industria de los suplementos se ha aprovechado muchísimo. Sacar un estudio donde se suplementa X cosa, de la misma manera que es vitamina D, esto pasó con el zinc y el magnesio. El ZMA se vende como un booster de la testosterona, pero realmente no lo es. O sea, si tienes déficit de zinc y magnesio, tu testosterona baja, pero si tienes niveles adecuados de vitamina D, de zinc, de magnesio y das más, no sube la testosterona.
Lo único que estás haciendo es dar algo que es innecesario, que tu cuerpo va a tener que procesar para eliminar o hacer lo que sea. Te estás gastando el dinero porque sí, y pues la industria de los suplementos súper contenta, pero es eso, subir de déficit a niveles adecuados es una cosa. Una vez tienes niveles adecuados, dar más no necesariamente te va a dar más. Es como la proteína. ¿Comes poca proteína? Poca masa muscular. ¿Comes suficiente proteína? Todo funciona bien. ¿Comes más? No pasa nada. ¿Sabes? Es como, una vez tienes lo que necesitas, no necesitas más. Esto es como la teoría de los rendimientos decrecientes, ¿no? Que cuando yo empecé a tomar batidos de proteínas, y esto nos pasa a un montón, que claro, todavía no estamos haciendo bien la alimentación y quizás no estábamos tomando antes las proteínas que debíamos. Entonces empezamos a tomar batidos de proteínas y decimos, hostia, claramente me está sirviendo. Claro, es porque antes no estabas tomando la proteína óptima y simplemente esto normalmente se mete a modo de extra. Claro. Y hace que estés tomando más proteína, que hubiera pasado igualmente si hubieras metido más pescado, más proteínas, ¿no? Más aminoácidos. Entonces eso es interesante porque muchos, yo también lo decía, no, pero si a mí me ha servido. Y claro, realmente eso le podéis decir a quien os lo diga. Bueno, ¿y cómo sabes exactamente que han sido los batidos los que te han hecho esto? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿No? Claro, a nivel científico, si tú le dices eso a nivel científico no tendría mucho sostén. Exacto, es de la misma manera. Hay mucha gente que veo que comete el error de pensar que la proteína es un extra, es un suplemento. Yo lo veo como comida. O sea, yo, por ejemplo, yo no me lo tomo como un batido, yo me lo como, pues yo que sé, con avena, lo que sea, lo veo como comida. Entonces, lo que hace la gente luego es hacer todas sus comidas de normal y encima los batidos. Y quizás van a comer en 45 minutos, pero se toman su batido después de entrenar porque hay que tomar un batido después de entrenar. Aunque vayas a comer una cantidad suficiente de comida al cabo de nada. Entonces ahí es como que la gente pues aún tiene esos mitos con la proteína y los suplementos en general. Yo creo que se van perdiendo, que cada vez hay más pues empresas que, aunque siempre van a mirar por su beneficio, y no sacan productos de mierda, por así decirlo, y que lo que sacan es de calidad. Y no es un marketing tan agresivo de que te sale típico, esto te va a subir la testosterona por 400. Esas cosas ya cansan. Bueno, estamos hablando de suplementación, chicos, porque Mark tiene el módulo de nutrición y otro de suplementación. Y una de las primeras cosas que dice Mark es que fuera de la creatina, que la pueden tomar prácticamente todas las personas, y de la cafeína, que tanto la cafeína como el café están relacionados con salud, con mejores marcadores de salud a nivel cardiovascular y todo eso. Todas las demás, pues dependiendo de los casos, puede funcionarte un poco, ¿no? Y sobre todo, si no tienes déficits, ya pues poco funcionan, ¿no? Pero eso, que lo importante es la base, ¿no? Que a lo mejor nos estáis escuchando hablar sobre suplementación, pero lo importante es la base, que es la alimentación, entrenar en condiciones y dormir 8 horas, ¿no? Exacto. De hecho, en el curso mismo verás, o sea, no hay tantas clases de suplementación. De hecho, hay una clase, creo que es únicamente dedicada a suplementos que no funcionan. Y digo, hay unos cuantos que son populares, pero que no les veo sentido. Que al final lo que tú dices, creatina, cafeína, proteína, que es, bueno, pues un mix, y todo lo demás es si tienes deficiencia y un par de extras, pero la mayoría son cosas que dices, bueno, esto lo puedes hacer de otra manera. De la misma manera que decía, por ejemplo, un suplemento que personalmente me gusta, pero la ashwagandha. Quizás antes de la ashwagandha es mejor meditar. Que la gente a veces no quiere meditar y quiere pues la pastillita que le ayude. Probablemente haga menos efecto la ashwagandha que meditar si aprendes a meditar, o otra manera de gestionar el estrés. Pero, pues bueno, al final hay cosas que la gente quiere la vía rápida y no pensar tanto. Vale, Marc, ¿son los edulcorantes mejores que el azúcar? Ya que los que estamos en el mundo del fitness intentamos evitar el azúcar, por bastante que se ha hablado de ella.
independientemente de que sea más alarmista o no, seguro que muchos de los que nos estén escuchando o toman o han tomado en algún momento edulcorantes. Entonces, ¿son mejores que el azúcar? A ver, en general te diría que sí, dependiendo obviamente del contexto. Por ejemplo, yo qué sé, si estamos hablando de rendimiento deportivo, alguien que está tomando una bebida durante el entrenamiento, pues ahí es mejor el azúcar. Lo que queremos es carbohidrato, energía, rendimiento. Para el consumo habitual del día a día, en general, si estamos hablando de esto, pues un consumo moderado, bajo de edulcorantes puede ser aceptable, te diría, y dependiendo muchísimo de cómo responde la persona, porque hay una variedad tremenda, incluso no solo a edulcorantes en general, sino a tipos de edulcorantes. Es decir, hay varios tipos de edulcorantes. Hay unos que se llaman polialcoholes. Los polialcoholes en general suelen ser los que sientan muy mal, son tipo xilitol, malditol, cosas así, eritrol, todos los que acaban en ol. Entonces estos suelen sentar muy mal, dar molestias gastrointestinales, y normalmente cuando esto pasa están afectando negativamente a la microbiota. En cambio, otros edulcorantes, como puede ser la sucralosa, suelen ser más inocuos y suelen ser mejor tolerados. En general, por lo que he visto en los estudios y las revisiones, tienen un efecto, la mayoría dicen que o neutro o no lo sabemos. Muchos dicen aún no hay suficiente evidencia. Hay algunos que ya muestran que pueden afectar negativamente a la microbiota, pero en general no creo que afecten en mayor medida de lo que lo haría el azúcar en sí. Y ojo, porque la microbiota a lo mejor a alguien le resuena raro, pero la microbiota se está empezando a llamar el segundo cerebro. Sí, bueno, yo creo que ya se llama 100%, y de hecho esto, hice un post hace poco para el Instagram de la escuela sobre la microbiota, porque, esto del segundo cerebro se dice por el tema de la producción de serotonina a nivel intestinal, que es como el 95% de la serotonina se produce a nivel intestinal. Por eso se relaciona con el estado de ánimo, pero eso se llama el segundo cerebro, y otros neurotransmisores también. Pero es que la serotonina, que es, Marc, una de las hormonas de la felicidad, ¿no? Por si alguien no la conoce. Es la hormona que te hace sentir bien, la hormona de la felicidad, que le llaman, del buen estado de ánimo. Pues eso se produce mayoritariamente en el intestino. Y luego, aunque la gente no se lo acaba de creer, la microbiota está muy relacionada con la masa muscular. Esto es justamente lo que explicaba en el post que quizás haré una clase especial o algo para el curso, que no lo he metido mucho, pero podría hablar del tema porque es algo interesante. Porque la microbiota regula los procesos inflamatorios, es decir, una biodiversidad de microbiota, alimentada con frutas, verduras, alimentos integrales de calidad, fermentados. Todo esto va a hacer que la inflamación se controle mejor. Por lo tanto, te podrás recuperar mejor de los entrenamientos, que al final son inflamación. Si te recuperas mejor de una inflamación, te adaptarás más rápido, por lo tanto crecerás más rápido. Y además que vuelvo a repetir que poca broma con esto, porque al final, si la microbiota no te está funcionando bien, que hay un montón de personas que tienen problemas relacionados con la microbiota, no estás digiriendo bien lo que comes, y si no estás digiriendo bien lo que comes ni lo estás asimilando, tú te crees que estás tomando 200 gramos de proteína y estás asimilando menos, y eso es una putada. Exacto, sí, es tirar comida y encima es estar mal intestinalmente. Que esto lo he visto conmigo y con varios clientes, que siempre nos pensamos que más es mejor en una etapa de superávit, y es meter comida ahí, meter comida, a veces incluso
a costa de malas digestiones. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber malas digestiones en una etapa de superávit, todo empieza a ir mal. Empiezas a dormir peor, empiezas a rendir peor, te empiezas a ver más retenido, un montón de cosas. Entonces, a veces incluso reduciendo un poco la comida, aunque suene contraintuitivo, empiezas a asimilar mejor esos nutrientes, quizás quitando alimentos procesados que estabas metiendo para llegar a las calorías que se supone que tienes que llegar, comiendo alimentos de calidad, menos cantidad quizás, pero lo asimilas mejor y por lo tanto empiezas a subir de peso, o pues si ese es el objetivo. Tengo un cliente que estaba bastante mal gastrointestinalmente y nos centramos primero en arreglar eso, porque estábamos con, yo qué sé, 3.500 calorías o algo así, y es que no subía de peso, es que bajaba, y digo, ¿qué está pasando? Entonces vimos que el intestino estaba mal, nos centramos en arreglar eso y ahora con más o menos la misma comida está subiendo de peso tranquilamente y mucho más cómodo, sintiéndose mejor, el rendimiento obviamente sube. Entonces al final eso, primero centrarnos en salud y luego en pues ganar masa muscular, porque centrarte en ganar masa muscular sobre una base que no es sólida, pues al final se derrumba todo. Entonces, por esto decimos, chicos, que la nutrición más avanzada es súper importante, y porque al final, de nuevo, lo importante es el largo plazo, es jugar al largo plazo, ¿no? Y un invitado del podcast de Gym Quit decía, Marc, a modo de broma, no somos lo que comemos, somos lo que digerimos. Sí, es que es totalmente. Y otra cosa sobre los edulcorantes, ¿elevan la insulina y cortan el ayuno, por lo tanto? A ver, cortar el ayuno, no. Porque para cortar el ayuno tiene que haber calorías. Entonces, un edulcorante, sí que es cierto que hay algunos edulcorantes que tienen alguna caloría, sobre todo creo que son los polialcoholes, si no me equivoco, pero los edulcorantes no calóricos, que son la mayoría, no cortarían el ayuno porque, pues eso, no tienen calorías. Y para que se entere la gente, la sacarina y la stevia, que son los más utilizados, son acalóricos, ¿no? Acalóricos, sí. Vale. Sí. Y bueno, el aspartamo, todos estos también son acalóricos. Y entonces luego, ¿elevan la insulina? Por lo que tengo entendido, no elevan la insulina. O sea, esto lo digo un poco así de memoria y realmente no estoy seguro, entonces no me citéis en esto si me equivoco, porque puede ser, pero según recuerdo, puede haber cierta elevación de la insulina por el gusto dulce. Entonces, las papilas gustativas, una vez perciben el dulce, puede ser que hagan que el páncreas segregue cierta cantidad de insulina, porque el gusto dulce se asocia con el carbohidrato, por lo tanto, elevación del azúcar en sangre, se necesita insulina, pues todo eso. Pero a priori diría que no, y si lo elevan no tiene ningún efecto negativo en la salud. Vale, sí, esa es la pega que te iba a poner, era justo lo que te iba a decir. Y se supone que también hubo estudios que decían que alguna podía ser cancerígeno, sin embargo se vio que eso se hizo en ratones, ¿no? Y que le dieron una barbaridad de... Sí. Bueno, creo que el más famoso era el aspartamo, que decían que podía ser cancerígeno. Y entonces me puse a ver y digo, a ver, ¿cuánto le dieron a estos pobres ratones para que eso fuese cancerígeno? Mira, como, no sé, en equivalente a peso corporal en humanos sería beberte como unos 50 litros de Coca-Cola cero al día. Entonces, si alguien bebe 50 litros de Coca-Cola cero al día, no lo hagáis. Y si no, pues tranquilo. O sea, si haces un consumo moderado, bajo incluso, aunque pues también tened en cuenta, la evidencia tampoco es clara todavía, o sea, se está estudiando, tampoco, a veces es mejor ser precavido, ver cómo respondes tú, porque un estudio puede decir que no sientan mal,
pero si a ti te sienta mal, pues haz caso a eso, que al final tú eres tu mejor estudio. Pero eso, en principio las cantidades para que pueda haber problemas de salud son absurdamente altas, que una persona pues no debería llegar a eso. Aún así, pues eso, vigilad el consumo, porque quién sabe si dentro de 5 años te dicen que esas recomendaciones de consumo demasiado elevado las cortan a la mitad y dices, hostia, pues me estaba pasando. O sea, mejor ser precavido con cosas que aún no están muy bien estudiadas. Al final, el consumo que vamos a necesitar para tener algún problema a nivel de salud con los edulcorantes son cantidades tan altas que no hace falta que nos preocupemos por ello. Pero aún así, lo que decía es, recomiendo ser precavido con cosas que aún no están muy bien estudiadas, aunque hay bastante evidencia. Aún no llevamos tantos años con los edulcorantes artificiales, no tenemos estudios de calidad en humanos a largo plazo, por lo tanto es mejor, creo que, ser precavido en este caso. Se pueden consumir edulcorantes, pero de una manera pues moderada, como la mayoría de alimentos deberían ser, pues eso, alimentos de calidad, enteros, sin procesar. Si tomas un poco de edulcorante porque, pues yo qué sé, la proteína en polvo tiene edulcorante, o porque un día te vas a un sitio y en vez de tomar una cerveza te tomas una Coca-Cola cero, pues yo creo que no está mal, que al final que no pasa nada, que el problema en todo caso sería un consumo excesivo. Vale, Marc, en una de las clases hablas de por qué los antioxidantes son importantes en el culturismo natural. Y me gustaría que nos contaras más sobre ese tema, porque me pareció súper interesante. Vale, pues al final esto sigue relacionado con todo el tema de un atleta sano es un mejor atleta. Tenemos que entender que el entrenamiento en sí es un proceso inflamatorio. Es decir, tú cuando vas al gimnasio, el hecho de entrenar, lo que estás haciendo es catabolizar, por así decir. Estás rompiendo fibras, estás creando una inflamación para crear una adaptación posterior que va a hacer que ese músculo crezca o que mejore la fuerza o lo que sea. Entonces, el consumo de antioxidantes aquí es tan importante, tan interesante, porque ayuda en estos procesos a acelerarlos y por lo tanto que te puedas recuperar más rápido del mismo volumen de entrenamiento, quizás tolerar más volumen de entrenamiento o pues simplemente recuperarte mejor del que ya estás haciendo. También, por no mencionar, la relación que tiene con la salud. Al final estamos expuestos a mucha cantidad de prooxidantes, sobre todo, pues al menos yo, por ejemplo, vivo en Barcelona. Vivir en Barcelona ya deberían, pues ya es como que necesitas más antioxidantes que normal, porque pues el aire está más contaminado y demás. Pues yo que sé, gente que fuma, eso es más estrés para el cuerpo. Entonces, cuanto más antioxidante, tampoco pues es necesario, creo que, suplementarse con alimentos de calidad. Se puede llegar a los requerimientos, pero cuanto más antioxidantes tengamos y más saludables estemos, más nos podemos centrar en esos procesos del cuerpo, pues de adaptación al entrenamiento y por tanto de crecimiento. Y bueno, claro, eso es otra ventaja de los alimentos de los que estamos hablando tanto hoy, que son las frutas y las verduras, que la mayoría, si no todas, son antioxidantes, ¿no? Contienen antioxidantes. Sí, o sea, prácticamente todas. A ver, siempre hay los típicos especiales tipo pues frutos rojos, arándanos, espinacas. Hay ciertos alimentos como que son los top, pero al final cualquier fruta y verdura va a ser antioxidante por múltiples razones, no solo por el propio antioxidante que puede llevar, sino porque, pues, otra vez con el mismo tema, pero el tema de la microbiota. Cuanto mejor estés a nivel de microbiota, serás capaz de gestionar mejor
toda la inflamación del cuerpo, y es como que algo se retroalimenta, ¿sabes? Cuando comes bien, todo se va poniendo en su sitio, por así decirlo, y pues todo funciona mejor y puedes centrarte en cosas más allá que sea lo de necesito estar saludable, porque ya lo estás. ¿Entiendes? Sí. Es que además, en cuanto a lo que has dicho, o sea, yo intento cuidar la salud desde una perspectiva holística, ¿no? Incluso el estrés que tú tienes hablando con las personas, con quien te juntes, si alguien te estresa. Entonces, yo tengo la firme creencia, Marc, de que si tú cuidas de verdad lo que comes, y no hay que ser obsesionado, ni pasa nada por comerse una pizza a veces, ¿vale? Que no nos vayamos a los extremos, pero si te molestas en aprender y casi siempre estás comiendo comida real, problemas de cualquier dolor, de cabeza, de barriga, de las articulaciones, o sea, pienso que es mucho menos probable que tengas cualquier tipo de dolor o malestar en tu cuerpo si siempre estás tomando alimentos realmente saludables, ¿sabes? Exacto. Es que al final, pues esas son las cosas que la gente quizás no entiende, que en el corto plazo, de la relación que pueden tener los micronutrientes y alimentos de calidad con la salud, que al final, pues si no estás comiendo suficientes alimentos antiinflamatorios, aparte de frutas y verduras, pues pescados azules, algunos frutos secos y demás, pues quizás te empieza a doler el codo porque la inflamación está muy alta y te empieza a doler tus puntos débiles. Entonces eso te va a perjudicar a nivel de entrenamiento. Luego, yo qué sé, haces una cena con un montón de procesados, te encuentras mal, luego duermes mal porque tenías ahí toda la digestión, y ya sabemos la relación que tiene el descanso con las ganancias de masa muscular, rendimiento, pérdida de grasa, con un montón de cosas. Entonces son esos pequeños detalles que la gente no ve y que pueden marcar la diferencia. Y es eso, si una persona se alimenta de manera correcta, descansa suficiente, entrena fuerza, es poco probable que se ponga enferma también. Que al final, ponerte enfermo, imagínate que es una persona que con mucha propensión a ponerse enfermo, que cada 2 meses tenga que estar una semana fuera del gimnasio. Y dices, joder, pues al final eso se va sumando y suma, ¿sabes? Y además, también en el podcast de Gym Quit hablan mucho, y esto lo voy a tener, lo veréis en el libro que vamos a sacar este verano, y es que hay una frase que en inglés se dice "The bigger your belly, the smaller your brain". Hay estudios que han relacionado un mayor tamaño de barriga con menor tamaño del cerebro. Entonces lo que comemos también es súper importante para nuestro cerebro, que es que al final es súper importante porque nuestro funcionamiento está aquí en gran parte. Exacto. Sí, totalmente. He estado yo muchos años, Marc, sin echarle nada de sal a las comidas porque me pensaba que retenía líquidos. Y es otro de los temas que quería hablar contigo, porque hay más personas que he visto alguna vez sueltas que tienen miedo de echarle sal a las comidas, porque se ha hablado también de que un exceso de sal puede llevar a hipertensión y que puedes retener líquidos. Y tú nos hablas bastante sobre esto en el curso, Marc. ¿Sobre qué iba la cosa? Bueno, al final creo que en el culturismo siempre se cogen algunas cosas y se intentan demonizar, pues la sal, las grasas, los carbohidratos, se van como cogiendo de vez en cuando algunas y se le mete caña. Y también creo que, pues en este caso, culpa de preparaciones mal hechas, de gente que lo enfocaba de una manera diferente, y luego la gente lo extrapola a todo el mundo, entonces que no es lo mismo. Entonces, según mi opinión y lo que he visto en los estudios, una persona sana que coma suficiente potasio, aquí esto es clave, que bueno, ahora lo comentaré, pero que muchas veces el problema, más que un exceso de sodio, que bueno, la sal es principalmente sodio, y ese sodio es el que se suele decir que se asocia con la hipertensión.
eso es si el consumo de potasio es muy bajo, que a veces el consumo de potasio, frutas y verduras principalmente, es el que se asocia con buena salud cardiovascular, un consumo alto de potasio. Por lo tanto, esto es algo en lo que hago mucho hincapié en el curso, que es muchos problemas no son derivados del exceso de sal, sino de la falta de potasio. Luego, por otro lado, el exceso de sal y de sodio es difícil llegar a las cantidades que se consideran excesivas si estás comiendo alimentos de calidad, porque la sal que le puedas echar tú va a ser unas cantidades moderadas, porque al final tu paladar te va a decir, oye, ya, con esto está bien. En cambio, con un procesado, te puedes, yo qué sé, una pizza llevará 5 gramos de sal tranquilamente. Alimentos incluso procesados dulces llevan sal, porque la sal hace una mezcla con el dulce que hace que sea más adictivo. Entonces, con una alimentación de calidad, un exceso de sal es poco probable. Y de hecho, una persona, pues como puedes ser tú, que dices que no comías con sal, es que puedes tener más problemas por déficit de sodio que en este caso exceso, porque para llegar a un exceso tendrías que tomar cantidades muy elevadas, o sea que pues al final el sodio, por ejemplo, una de las funciones que tiene es el transporte de glucosa. Entonces, por ejemplo, si estás comiendo muchos carbohidratos pero sin sal, esos carbohidratos es como que no acaban de coger bien, por así decirlo, ¿sabes? Es como que para entrar a la célula muscular necesitan esa sal, ese sodio. Por eso lo que hace siempre Roberto de echar un poquito de sal en las tortas de arroz con miel, pues es justamente por eso. Luego también otros procesos como la bomba de sodio-potasio, que regula un montón de funciones clave en el organismo. Y eso acaba haciendo pues, que si restringes la sal, todo funciona un poquito mal. Luego, sobre el tema que decías de la retención de líquidos, que esto es la que la gente suele tener miedo. Al final, lo que tenemos que entender es que restringir sal va a hacer que se eleve una hormona que se llama hormona antidiurética. Sí, eso, antidiurética, porque bueno, tiene sus funciones y es algo necesario. ¿Qué pasa si se eleva esta hormona antidiurética que te está haciendo no excretar líquidos, por lo tanto, una retención de líquidos? Al quitar la sal, se eleva esta hormona, por lo tanto, a la mínima que comas algo de sal, te vas a retener. ¿Sabes? Esto es como la gente que nunca come sal, entonces cuando come sal dice, hostia, es que me retiene. Claro, porque es que la estás restringiendo siempre y esto se hace para que, o sea, al elevar esta hormona, el cuerpo lo hace para que no se vaya más sodio por la orina, porque lo quiere, necesita sodio. Entonces, ¿qué haces? Tienes esa hormona elevada y luego das un mínimo de sodio y ya te inflas como un globo. En cambio, si tienes un consumo siempre estable, por así decirlo, de sal, de sodio, básicamente salar al gusto, al final lo que haces es pues estar todo más o menos en homeostasis. El cuerpo se regula. Si hay un exceso de sodio, el cuerpo lo va a excretar. Quizás si te pasas de sal, pues vas más al baño y meas un poco más. Pues no pasa nada, tu cuerpo se regula y cogerá el que necesita y el que no necesita lo excreta. En cambio, si le estás restringiendo, le estás alterando un montón. Y aquí lo que he dicho que es clave, el consumo de potasio. Si estás comiendo mucha sal, pero no hay un consumo de potasio suficiente, pues eso, frutas y verduras, legumbres también, pues al final ahí sí que puede haber problemas y puede pues, haber cierta hipertensión y demás, pero suficiente potasio, consumo de sal al gusto, tu cuerpo se encargará de regularlo.
Genial, así que no cometáis el error que yo he estado cometiendo, porque no había tanta divulgación, entre otras cosas. No era tan común que estuviésemos todos en redes sociales y en YouTube. Estuve años sin querer echarle nada de sal a ninguna comida, porque me pensaba que no era bueno, y es que es al revés. No, puedes tener más problemas por lo contrario, precisamente. Así que, bueno, un error ya en el que no tenéis que caer, que cayó yo. Sí, incluso esto decías en tema culturismo, el tema del bombeo con la sal y tal, que al menos a mí me ha pasado alguna vez de cuando estar en definición y, por ejemplo, ir a un sushi, que comes mucho carbo, mucha sal, y es como que te hinchas, ¿sabes? Que es como que esa vascularidad sube, que todo es como que te estás más lleno. En cambio, si estás sin sal, es como estar más blando. Y eso al final es pues el componente estético en el culturismo, hay que tenerlo en cuenta, que al final se compite en eso. Llegando al final de la entrevista ya, Marc, brevemente, 3 mitos del ayuno intermitente. Vale, pues te diría, mito número 1, que ralentiza el metabolismo. Que bueno, esto siempre se ha dicho, si te saltas el desayuno, tu cuerpo entra en modo ahorro. Digo, estaríamos muertos ya. O sea, nos habrán saltado desayunos nuestros antepasados para que nosotros, porque no nos hagamos el bocadillo de la mañana, entres en modo ahorro. Al final, pues el cuerpo funciona más a largo plazo. No es que si te saltas una comida, ya tu cuerpo dice, hostia, estamos en déficit, vamos a pasar hambre. Tu cuerpo es como, bueno, si te saltas 3 días de comidas, no comes en 3 días, pues quizás tu cuerpo dice, oye, ¿qué pasa aquí? Pero esto, de hecho, hay un estudio que se ve que el descenso de la tasa metabólica, que al final, bueno, pues eso, ralentizar el metabolismo, que le llaman, no se ve hasta el 3er día de ayuno completo. Es decir, a las 72 horas se empieza a ver una disminución pequeña del metabolismo. Hasta ese punto no hay disminución del metabolismo, sino simplemente pues tu cuerpo regula los procesos, pues se elevarán más hormonas como el glucagón y se intentará regular todo para estar más o menos estable. Cuando ve que ya le falta energía, pues sí que se empieza a ralentizar un poquito. Luego, otro mito, te diría, bueno, un poco va con este, que es acelera el metabolismo. Unos te dicen que lo ralentiza, otros que lo acelera, que entras ahí en modo quemar grasa y que eres una máquina de quemar grasa, y al final es que, como he dicho, el cuerpo no funciona tan a corto plazo. Entonces, por ejemplo, si haces 6 comidas al día y tienen un efecto térmico de los alimentos, que es como el gasto que tiene tu cuerpo para procesar esos alimentos, de 300 calorías, pues tienes un gasto de 1.800. Si haces 3 comidas, pues ese gasto será el doble si las calorías son lo mismo. El total diario no varía. Entonces, simplemente a corto plazo no pasa nada con el metabolismo haciendo ayuno intermitente. Y por último, te diría que si haces ayuno, como mito, que si haces ayuno vas a perder masa muscular. Y entonces, esto es un mito que, bueno, pues eso, otra vez, visión a corto plazo de la gente que se piensa que si no come pues cada 3 horas, la síntesis proteica baja y por lo tanto pierde masa muscular. Y pues nada más lejos de la realidad, porque al final esto, tu cuerpo no, por saltarse una comida, no va a decir, oye, fuera masa muscular. Si haciendo las cosas bien, en 6 meses de déficit puedes perder muy poca masa muscular, imagínate por qué tu cuerpo por no desayunar iba a perderla, ¿sabes? De hecho, hay ciertos procesos, por ejemplo, se eleva la hormona del crecimiento
al estar en ayuno. Esto la gente lo asocia con más masa muscular, que luego aquí pues sería otro mito. ¿El ayuno te hace ganar más masa muscular? No, tampoco. Esa elevación de la hormona del crecimiento es simplemente como método de preservar la masa muscular. Se movilizan otros sustratos, pues el glucógeno del hígado, la grasa, lo que sea, pero la masa muscular tiene que llegar a un punto extremo, pues quizás a partir de esos 3 días en adelante, para que haya cierta bajada de la masa muscular. Vale, genial. Bueno, digo cómo hago yo el ayuno intermitente, por si a alguien le puede servir, porque yo me acuerdo que cuando lo empecé a hacer, quería ser súper estricto con 16-8 y no empezar a comer antes de las 16. Yeah. Ahora me la suda ese tema, es decir, más o menos hago 16-8 y sobre todo por una de las cosas lo hacía por lo de entrar en autofagia. Quería ser estricto con eso. Si estás en déficit calórico, que es mi caso ahora mismo, ya estás en autofagia siempre, porque tienes un déficit calórico y ya estás eliminando mierda o limpiando el cuerpo, como se dice, ¿no? Entonces, por eso lo quitamos. Y claro, realmente la cosa es que la diferencia que hay en tu cuerpo por comer, hacer un día 15-9, otro 14-10, otro 16-8, es mínima. Sí es verdad que en algún lado, en AudioFit, escuchaba a un profesor que se llama Roberto hablar sobre el ayuno intermitente y decía que comer siempre a la misma hora, todos los días, te puede ayudar a regular los ritmos circadianos. Sí, eso es cierto. De hecho, bueno, yo también he practicado ayuno intermitente en el pasado y ahora lo que hago, no sé si se le puede llamar ayuno intermitente, es desayuno tarde. O sea, al final la gente lo ve como o hago ayuno o no hago ayuno. Y como tú dices, no tiene por qué ser así. Puedes hacer un 16-8, yo ahora, yo qué sé, hago un 14-10 o un 13-11, no sé, ¿sabes? Es como desayuno tarde simplemente porque me ayuda a llevar mejor el hambre, que bueno, tampoco tengo mucho ahora, pero me va bien porque pues por la mañana pues puedo ir a pasear, puedo contestar a mis clientes, puedo hacer otras cosas, sacarme cosas que quiero hacer ya y luego ya desayuno, ¿sabes? Y así pues me cuadra mejor con mi estilo de vida. Y con el tema de la autofagia, pues eso, al final, déficit calórico, ya tienes autofagia, entrenamiento de fuerza gana bastante al ayuno, o sea, también promueve la autofagia y pues si haces ayuno, pues ya un extra, pero eso, al final no es como un intermitente de ahora autofagia, ahora no, y se va encendiendo, sino es como mirar el cómputo global. Claro, y esa es otra. Claro, yo es que pensaba exactamente como lo has dicho, Marc, que a partir de esta hora ya puedo comer. No, es que realmente, o sea, la autofagia va así, ¿no? Y que además, si tú entrenas por la mañana, la autofagia la has acelerado. Entonces, a lo mejor haces 13 o 14 horas y ya habías entrado en autofagia, aunque estés en superávit calórico. También. Y otra cosa sobre el ayuno es que muchas personas, y además esto sí que lo he escuchado, que dicen, yo no es para mí, porque yo soy muy de desayunar o me entra mucha hambre. Y realmente las primeras veces que lo hacía se me hizo mucho más difícil que ahora, que no se me hace difícil, o sea, no se me hace nada difícil. Porque claro, si has estado toda la vida acostumbrado a desayunar, al principio puede ser un choque, ¿no? Pero tu cuerpo se adapta al hambre, es decir, las sensaciones de hambre que manda tu cuerpo, es que para el cuerpo no sería eficiente estar un montón de horas mandándote esas sensaciones de hambre. Te las manda de vez en cuando para que tú te acuerdes de comer. Es así como funciona, ¿no? Pero si tú no comes, se van. O sobre todo si estás distraído con algo, si vas a entrenar, depende también de la persona. Pero bueno, que cuando te entre hambre, puedes, no es que te vaya a entrar todo el tiempo, ¿no? Que lo puedes vencer, entre comillas, y ya luego comes, ¿sabes? También esto es lo que comentabas antes de comer siempre a las mismas horas. El cuerpo, sobre todo al principio, tiene un poco la memoria de eso. Entonces, no sé si te ha pasado a ti o quizás lo has experimentado, que es, a veces pasa que, por ejemplo, si desayunabas siempre a las 9 y pues luego pasas a hacer ayuno y comes a las 12, probablemente a las 9 tengas hambre. A las 10 ya no.
¿sabes? Es como que son las horas en las que comes, en las que te suele entrar hambre porque el cuerpo tiene pues esa cierta memoria, porque al final las comidas son un método de regulación del ritmo circadiano. De la misma manera que la exposición al sol lo es, las comidas también. Entonces es como tu cuerpo dice, oye, a esta hora comíamos, ¿no? Entonces dice, tengo hambre. Pero luego es cuando pasa ese periodo de adaptación, pues se acaba yendo un poco. Y también que a veces a mí me ayudó mucho para redefinir lo que es el hambre. Porque yo me pensaba que la mínima sensación de hambre comía. No entendía los niveles de hambre, ¿sabes? Que puedes tener un poco de hambre y no pasa nada. Es una señal. Tú puedes hacer caso a esa señal o no hacer caso a esa señal. Luego esa señal va subiendo de intensidad y dices, vale, esto es hambre. Y luego quizás cuando te ayuda como a decir, hostia, esta señal de menor intensidad quizás no era tan alta, ¿sabes? Y esto sobre todo para el culturismo va a ser muy útil, porque sobre todo pues fases finales de una definición puede que señales bajas de hambre las tengas casi cada día. Entonces ayuda a saber que hay niveles de intensidad del hambre y que tú puedes hacer caso a esa señal y decir, vale, decido comer, o simplemente pues a veces toca ignorar esa señal durante cierto tiempo hasta que tú quieras comer, con una decisión consciente y no simplemente una señal física. Muy interesante eso, Marc, la verdad. Pues bueno, chicos, esto era todo lo que íbamos a hablar hoy. Espero, frikis del entrenamiento, que hayáis aprendido un montón. Quien quiera pasar al siguiente nivel, quien quiera aprender todo lo que Marc tiene en el curso, pues dejamos los links abajo de la formación de experto en culturismo natural, que también tendréis vuestro certificado de entrenador personal. Y bueno, le echáis un ojo y quien quiera que le eche un ojo, ¿no? Y bueno, Marc, no sé si hay algo que no hayamos comentado que quieras decir o algún mensaje con el que quieras que se queden las personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que al final la filosofía un poco de la escuela y la que intento yo transmitir de que con la visión a largo plazo y con énfasis en la salud vais a llegar más lejos, porque pues eso os permitirá hacer las cosas que tenéis que hacer en el día a día, encontraros bien, daros cuenta que esto realmente es algo saludable, que no es como mucha gente se cree que es algo malo para la salud y de obsesionados y tal, sino simplemente es un estilo de vida que podría ser positivo para la mayoría de gente y que es eso, si queréis buenos resultados, mirad a largo plazo, no olvidéis la salud y comed frutas y verduras, hostia. Sí, y yo voy a decir más o menos lo mismo que Marc, que al final la salud, o sea, nuestro cuerpo es nuestro templo, es el sitio en el que vamos a estar toda la vida y nos conviene cuidarlo y mirar más allá de los macronutrientes, ¿no? Porque, o sea, es que creo que no hay nada más importante que la salud, ¿no? Y más, si somos jóvenes, nos quedan muchos años aquí. Yo, al menos, Marc, quiero vivir 100 años porque tengo muchas cosas que hacer, así que necesito más años de tiempo. Es un bonito número, 200. Yo espero que Así que bueno, Marc, de nuevo, muchísimas gracias por tu predisposición, por tu sabiduría, tío. Y nada, nos vemos en el siguiente. Seguro que haremos otro algún día. Seguro que sí. Venga, adiós, Pablo. Placer. Y del entrenamiento, nos vemos.